Un hombre que cambiará al mundo, el hombre de acero, reacción y análisis. Gracias por estar una vez más aquí en el canal junto conmigo para continuar con el análisis del desarrollo de la trama, los personajes y el argumento de Man of Steel. En esta ocasión comenzamos con una nueva retrospectiva y haciendo comparación entre hechos que están ocurriendo en el presente luego de la llegada de Zod a la órbita de la Tierra y cosas que ocurrieron a lo largo del crecimiento de Clark, y me parece interesante poner esta contraposición en este punto porque ya sabemos muchas cosas que ha hecho Clark y lo que ha tenido que pasar. Sin embargo, en este momento la historia elige regresarnos a un momento antes en la historia cuando Clark era un adolescente. Y en este momento es muy curioso lo que ocurre porque vemos a Clark tener conflictos que pueden estar relacionados con cosas que ya ha vivido antes pero que aún no logra dilucidar por completo. En el presente, él se acerca a una iglesia y el sacerdote está escuchando en las noticias todos estos debates acerca de los visitantes y sobre todo los debates acerca de esta persona que está oculta en la Tierra. De forma paralela, en el pasado tenemos a Clark siendo agredido por unos bullies y evitando contrarrestar este ataque. Después de esto, uno de sus compañeros lo ayuda a ponerse de pie y se acerca a su padre a decirle que hizo lo correcto al no agredirlo. Sin embargo, en este punto me parece importante determinar es el concepto de las decisiones por sobre las decisiones de alguien más. Me refiero a que el padre no le dice la versión clásica de no debes responder un golpe con otro, sino que le dice de forma honesta, parte de mí quería que lo golpearas, pero tienes que tomar la decisión de qué persona quieres ser, porque el hombre en el que tú te conviertas va a cambiar el mundo. E independiente del hecho de los poderes propiamente tal, siento que en los padres de Clark hay una representación muy humana de la paternidad, porque ninguno de los dos está tomando la posición de seres perfectos, que todo lo hacen bien, todo lo saben y todo lo resuelven, sino que dejan un espacio para expresar lo que están pensando realmente, pero además de eso, la posibilidad de que el hijo tome sus propias decisiones, porque un padre o una persona que está criando a alguien no puede pretender que todo lo que hace su hijo o esta persona que está creciendo sea un calco de lo que esta persona quiere hacer. Cada uno debe tomar sus propias decisiones y aprender qué es lo que quiere hacer. En el caso particular de Clark, ellos han tratado de tener mucho cuidado y de enseñarle lo más posible, pero al final la decisión siempre va a ser de él. En el siguiente segmento volvemos al presente y a Clark en medio de estas tribulaciones, y hay algo muy interesante porque él está hablando con el sacerdote e independiente de lo que tiene que ver propiamente con la religión, que es algo debatible dependiente del punto de vista de cada persona, la persona con que Clark está interactuando es alguien muy inteligente, porque lo primero que hace Clark es decirle la verdad, le dice que él es el Kal-El al que Zod y compañía están buscando, y el sacerdote, en vez de ir hacia otros conceptos, lo que hace es preguntarle si él sabe lo que ellos quieren. Es decir, una persona que no lo conoce lo está poniendo en primer lugar a él en vez de ponerse a sí mismo en primer lugar, y ese es un rastro de heroísmo que siento que no se pone lo suficiente de manifiesto con respecto a esta historia. En Man of Steel hay muchos personajes humanos que no tienen poderes, que no son grandes guerreros, pero que son capaces de demostrar valores que son transmitibles y que pueden enseñar cosas desde la posición en la que están. Este hombre, independiente de que sea un sacerdote, es alguien que le está ofreciendo un apoyo a Clark, pero no lo está acusando, no lo está convirtiendo en un culpable como lo está haciendo potencialmente el resto del mundo, sino que está tratando de entenderlo y de darle su apoyo en lo que puede. Lo que viene a continuación es muy importante para lo que va a ocurrir más adelante en la película y también para el desarrollo de Clark en Man of Steel, Batman vs. Superman y posteriormente en Justice League, porque el sacerdote toma el punto más importante de esta conversación y le pregunta si es que sabe qué es lo que Zod y compañía quieren, y Clark le dice que no, pero que no está seguro de si poder confiar en él. El sacerdote le pregunta acerca de qué es lo que le dice su instinto y Clark le dice que no confía realmente en Zod, pero el problema al que se enfrenta en ese momento es que tampoco confía en la humanidad y no sabe si la humanidad
es alguien al que merezca en ese momento su confianza. Clark está en medio de un conflicto porque quiere proteger el planeta en el que está, pero siente que si se entrega a Zod va a estar, tal vez, dejando de lado la única arma que puede detener lo que es él mismo, mientras que si no se entrega va a poner a la Tierra en peligro y los humanos lo van a terminar culpando a él, que es algo que finalmente termina ocurriendo entre esta película y la siguiente. Y Clark no está seguro de sus acciones y el sacerdote de forma muy inteligente le dice: a veces tienes que dar un salto de fe, la confianza viene después. Y si bien esto es una situación de riesgo, expone algo que tiene que ver mucho con la vida y con las situaciones a las que nos enfrentamos. Por más que tratemos de ser prevenidos y de tener todo tipo de precauciones en el trabajo, en proyectos personales, con amistades, en relaciones amorosas, lo cierto es que en determinado momento debemos confiar, debemos tratar de dar lo mejor de nosotros mismos y ver qué es lo que ocurre en el camino. Hay que ser precavido y hay que tomar las ideas con la mayor claridad posible para tratar de disminuir los daños. Pero si no das ese salto de fe y no confías en lo que estás haciendo, te vas a quedar siempre en el mismo punto y eso al final no es ningún avance. Y tenemos que hacer algo, tenemos que ser alguien, que es lo que le estaba diciendo el padre anteriormente. Él va a tener que tomar esa decisión y utilizar sus poderes de la forma en que corresponda. En el siguiente segmento, Clark toma la decisión de portar el manto de Superman y entregarse a las autoridades, que por supuesto lo están esperando, y que, como recordaremos de lo que había pasado antes, ya tienen también en su poder a Lois Lane, considerando que ella tenía cierta información, y en este momento entre ellos dos ocurre una conversación muy interesante, porque ella le pregunta por qué se rindió ante Zod. Y Clark le responde que él no se rindió ante Zod, sino que se rindió ante la humanidad. Y en ese momento él está haciendo ese salto de fe y demostrando que a través de su rendición y la forma de dejar que lo esposen y lo escolten, a pesar de que nada de eso funcionaría, es una forma desde su lado de entregarle la confianza a los demás y decir que quiere trabajar junto con ellos y que no es una amenaza. En medio de esta interesante conversación, Lois hace referencia al símbolo que tiene Clark en el pecho y él le dice que en su mundo ese símbolo significa esperanza. Y ese es el momento en donde hace la conexión entre su pasado distante en Krypton desde el momento en que nació, lo que querían sus padres para él, la conversación que tuvo con el sacerdote y lo que está haciendo en este momento. Clark está tomando la realización de que va a necesitar esa esperanza para sí mismo y confiar en que lo que está haciendo es lo correcto para tratar de salir adelante. Realmente en ese momento él no lo puede saber con exactitud, pero está teniendo ese paso y espera lo mejor. En ese punto puede parecer que es una de las debilidades de Clark porque como personaje generalmente Clark tiende a ser demasiado confiado, pero al mismo tiempo eso también es un punto que puede ser muy positivo si se logra encauzar bien o es bien apreciado con las personas. Justo en el momento en el que Lois está a punto de determinar el nombre del personaje y decir que gracias a esa S que es el símbolo de la esperanza podrían nombrarlo Superman, son interrumpidos por la gente que está en la otra habitación y es interesante lo que ocurre en este momento porque tenemos esta conversación en el espejo en donde desde el punto de vista de las personas ellos pueden ver a quienes están adentro, pero supuestamente los que están en el otro lado no, mientras que Clark, gracias a su supervisión, sí puede verlos. Es una conversación curiosa porque nosotros como espectadores estamos viendo que ellos están mirando cara a cara, a pesar de que, entre comillas, no deberían estar haciéndolo. Y en el momento en que Clark dice que no necesitan controlarlo y que nunca lo van a hacer porque él no es una amenaza, el señor militar lo primero que hace es desconfiar de él. Y la desconfianza tiene un sentido porque el hecho de que Clark se haya mantenido oculto habla mal a priori de él y esto habla también de los prejuicios que tienen las personas con respecto a las acciones de los demás. A priori están tomando en cuenta como organización y como defensa que el que estuvo oculto es potencialmente el mismo nivel de amenaza que el que está en el espacio diciendo que lo entreguen. Y las cosas no son tan sencillas. El mundo no es tan extremo como decir que una cosa es específicamente una y otra es diametralmente opuesta. Después de esto, Clark toma abiertamente la decisión de dejar que los humanos hagan lo que estimen conveniente y lo que ellos estiman conveniente en ese momento es entregarlo a Zod, confiando de una forma bastante ingenua en que con eso va a ser suficiente.
Clark en ese momento está dando el salto de fe del que hacía referencia antes, pero al mismo tiempo está tomando la precaución de tratar de dejar a Lois en un lugar seguro y no se olvida de agradecerle por haber creído en él y de haberlo apoyado en la manera que ella pudo porque Lois se expuso a una gran cantidad de peligros para apoyarlo y en ese momento para él significa mucho porque ella, al igual que lo que ocurrió con lo que mencionaba antes, en esta situación pudo haber sacado provecho para sí misma, pudo haberlo traicionado, pudo haberse ganado todos los premios de periodismo del mundo exponiéndolo, pero ella decidió poner la humanidad primero, no a la humanidad en un sentido amplio, sino la humanidad de cada persona porque vio en él no a un alienígena, sino a una persona, que es algo que también vieron sus padres en él desde el primer momento. De esa manera Clark se despide momentáneamente de Lois sin saber lo que va a pasar después y puede escuchar con su oído supersónico cómo se está acercando una de las naves de Sod y Faora. También hay un detalle visual que me parece muy interesante de este segmento en particular, que es la forma en que Clark se despide de Lois en este momento y la forma en que ellos habían interactuado antes. La primera vez que estuvieron en el mismo lugar fue en la nieve, rodeados de otras personas, y Clark tratando de pasar desapercibido. La segunda vez fue al interior de la nave kryptoniana, rodeados de tecnología que pertenece al mundo de él, y él salvándola de una herida. La tercera vez fue en la tumba del padre de él, aquí en la Tierra, y en esta ocasión están solos en una toma que los abarca solamente a ellos en la zona desértica en donde están junto con los militares. Desde ese punto de vista me da la sensación que la película está planteando que Lois está conociendo a Clark capa por capa y que eso es lo que ha permitido que lleguemos hasta este punto. Lo conoció en un terreno neutral, luego lo conoció en su terreno que era la nave kryptoniana, luego lo conoció nuevamente en su terreno en la tumba de su padre terrestre y ahora están otra vez en una zona neutral, pero en donde en vez de estar confrontándose o escondiéndose, están hablando de forma honesta y mirándose a la cara. Y de cierta manera en este momento comienza de verdad el romance entre ellos que no tiene solamente que ver con el romance, sino con el destino que ambos van a enfrentar a futuro. Voy a dejar hasta aquí este análisis. Recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme tus comentarios y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.